docente e investigadora Rosa Agustina Salazar Arias, quien acaba de publicar su libro Sistematización de una experiencia educativa sobre formación en valores en los ciclos 1 y 2 del Colegio Rural Quiva Alta, dentro de un proceso de reflexión y socialización editado por el ILAE. Rosa es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Externado, es especialista en Edumática de la Universidad Autónoma de Colombia y magíster en Educación con mención en Currículo y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile en convenio con el ILAE. Rosa, ¿qué es la formación en valores humanos? Bueno, te voy a explicar la formación en valores como tenemos en KIP, ¿sí? Bueno, formación en valores para nosotros es el poder formar integralmente a cada uno de los estudiantes y también a su comunidad. Entonces ha sido un proceso que viene desde el 2003, es un proyecto integral, es el PEI del colegio, que trae transversalizado la formación en valores. Y esa formación en valores va encaminada hacia ser agente de cambio. Agente de cambio porque va hacia la gente que quiere cambiar, pero también va hacia las personas que quieren trascender y llevar esa información y llevar ese cambio hacia otras personas, ¿sí? Entonces se trabaja mucho el conocimiento de sí mismo, se trabaja mucho la resolución del conflicto entre los estudiantes. Las aulas se convierten como en un laboratorio de conflictos, de resolución de conflictos, donde los estudiantes logran, ya pasando un proceso que viene desde ciclo 1 hasta ciclo 2, logran resolver sus propios conflictos entre pares, ¿sí? Entonces esto también ha trascendido hacia la comunidad, hacia los padres de familia, hacia las señoras del aseo, hacia las personas colaboradoras, los monitores, los conductores, todos ellos, todos son capacitados en formación en valores de la manera en cómo deben tratar a sus estudiantes, tratar a sus pares y cómo resolver conflictos de manera, pues, dialogada. Para contextualizar un poco el tema, háblenos un poquito del colegio Quiva Alta. ¿Cómo es? ¿De qué estrato? ¿Qué tipo de gente accede? Sí. Un poco el entorno de la comunidad en la que está inmerso. Bueno, el Colegio Rural Quiva Alta queda en la localidad de Ciudad Bolívar, localidad 19, una localidad de alta vulnerabilidad socioeconómica. Allí pues atendemos población como desplazados por la violencia, hijos de recicladores, familias disfuncionales, bueno, una serie de conflictos sociales y económicos también que se presentan en el día a día de nuestros estudiantes. El colegio desde el 2003 hacia acá quiso como apuntarle a una manera diferente de formar personas, de educar a los niños y cambió pues drásticamente de la educación tradicional, escuela nueva que veníamos, cambió drásticamente a una formación distinta, a una formación integral transversalizada en valores humanos, que tiene unas didácticas muy interesantes como escritura natural y espontánea y como matemáticas a la medida de los niños, que también tienen un alto contenido en valores humanos, ¿sí? En la forma en cómo se transmite el conocimiento, no es muy horizontal, es muy con el afecto, muy con los valores humanos. Entonces allí realmente se ha logrado pues cosas muy interesantes con los niños y con los padres respecto a la formación. ¿Por qué una formación en valores toma relevancia hoy en día cuando uno supondría que parte de lo que debe hacer el colegio es justamente formar en valores? O sea, ¿por qué hoy se habla de un programa específico de formación en valores cuando uno entendería que la educación clásica, escolar, siempre ha tenido como uno de los pilares formar a los niños en valores? ¿Por qué se perdió eso? ¿O qué es lo que ha cambiado? Bueno, de pronto, como te decía, no más el hecho de que las familias sean disfuncionales, de que haya muchas madres cabeza de familia, muchas niñas
madres, cabeza de familia, hace que de pronto se hayan perdido una cantidad de relaciones importantes dentro de la familia y que obviamente eso trasciende hacia la escuela, ¿cierto? Y allí en el colegio quisimos como cambiar un poco eso, porque pues uno se encuentra como en otros colegios que he visitado, uno se encuentra como con los niños que les es muy difícil, pero muy difícil decirle al otro, oye, me disculpas, mira, qué pena, no lo hice intencionalmente, o sea, es difícil, porque en su casa no tienen tampoco esa misma formación. Allí en Kiva se ha logrado con este proyecto de formación en valores, que son unas prácticas en valores bien interesantes, hemos logrado que el niño sea capaz, sin que el docente ya esté diciéndole nada, el niño sea capaz de decirle al otro, oye, qué pena, discúlpame porque no lo hice intencionalmente, o mira, se te cayó esto, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas que son, aparentemente son muy sencillas, pero que son de verdad importantes en la formación de los chicos, ¿sí? Con los padres de familia se han logrado como bajar un poco el nivel de violencia intrafamiliar, digamos, más en la relación como padres con los niños, y se ha logrado que de pronto el niño pueda hablar con su padre y el padre pueda hablar con su hijo de una manera diferente, a ser pues como el castigador, como el dictador, pues. Bueno, aquí cabría preguntar, ¿qué nos puede decir entonces de la relación docente-estudiante, estudiante-padre de familia? Porque vemos que dadas esas situaciones de violencia intrafamiliar, de disfuncionalidad dentro de la familia, entonces el colegio tiene que pasar un poco ese límite que antes tenía, de no inmiscuirse, si se quiere decir de alguna manera, dentro de las cosas que suceden de la puerta para dentro de la casa. Entonces, ¿qué nos puede contar de esa relación docente, estudiante, familia hoy en día dentro de este contexto de la investigación? Bueno, dentro del colegio, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un acercamiento con los padres constante. A partir de esta investigación justamente nació una escuela de formación a familias en el colegio, porque pues el colegio rural queda a kilómetro 20 vía Kiva, o sea, es arriba cerca al páramo. Entonces la distancia para que los padres pudieran llegar allí pues es complicada, y en el colegio pues no había como una escuela de padres como muy consolidada, digámoslo así. Pero pues a partir de muchas necesidades y cosas que empezamos a ver con otra profesora del colegio, quisimos como empezar a formar una escuela de formación a familias y cuidadores, porque no solamente, justamente por la disfuncionalidad de las familias, pues las mamás siempre tienen que ir a trabajar y tienen que dejar los niños con el vecino, con la abuelita, con la tía, así, son los que se convierten en los cuidadores de los niños. Entonces la escuela quiso como hacer ese acercamiento a través de unos talleres que se realizan con los padres, y pues con los cuales hemos venido como teniendo bastante significado y bastante concurrencia, que pues realmente nos ha asombrado, porque las distancias, como te digo, pues son bastante largas y difíciles, más que los papás trabajan todo el tiempo. Pero pues hemos como tratado de darles a entender a ellos que pues el hijo es importante y que a veces hay que hacer sacrificios para poder lograr una mejor relación con ellos, ¿no? Bueno, en términos de la convivencia escolar, ¿cómo la formación en valores impacta esa relación entre pares y entre superiores e inferiores dentro de lo que es el entorno del niño? Pues el impacto es grande, el impacto ha sido bastante grande, y como te digo, pues yo trabajo también en otros colegios, entonces uno se da cuenta, porque es que esto tiene que ser institucional, ¿sí? Si no es así, no funciona, porque bueno, un profesor hace en su clase y trata en lo posible de lograr con sus estudiantes que, digamos, que tengan cierta formación, pero si eso al siguiente año no se da, pues se pierde. Pero no hay una política pública a nivel Secretaría de Educación que aplique esto de este tema de la convivencia y las relaciones.
Sí, están las Porque leyes. suena a un experimento casi que No. personal suyo dentro del colegio que dio muy buenos resultados, pero que no se aplica en otras instituciones en las que usted No, colabora. ¿O no, cómo funciona eso? yo te digo de la forma en que se está trabajando en Kiva, pero no desconozco lo que pues la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación a través de las leyes de convivencia y de las directrices de educación, pues obviamente se trabajan en los diferentes colegios, ¿cierto? Sí. Lo hablo en Kiva porque en Kiva esto se formó como podría decirse como una política institucional, como algo que todos debíamos estar trabajando de 0 a 11 y que pues en otros colegios a veces uno no ve eso, ¿cierto? O sea, sí está el pacto de convivencia, está todas las directrices que se deben llevar a cabo, pero pues de manera distinta, ¿sí? Entonces, yo te estaba hablando pues de la investigación que yo hice, pero pues obvio en los demás colegios también se trabaja eso. No de manera tan profunda tal vez, eso sí puedo decir, no de manera tan profunda tal vez, pero pues obviamente se trabaja porque son las directrices del ministerio, las de secretaría, ¿sí? Entonces... ¿En qué consiste entonces la sistematización de las experiencias educativas? O sea, ya puesto en la práctica cómo funciona esto. Bueno, yo quise como trabajar esa sistematización de experiencias porque es un proyecto que venía desde el 2003 y que ya íbamos como hacia el 2010, 2012 y todas esas experiencias tan enriquecidas que tenían los docentes en el aula y el mismo grupo gestor de todo este proceso, como que se iban quedando en lo anecdotario, o sea, en lo de la charla casual, ¿sí? Entonces, a mí me pareció como interesante no dejar perder eso y además que en el colegio empezaron a llegar nuevos profesores y estos nuevos profesores pues reñían un poco con eso porque es difícil, si te digo de pronto me devuelvo un poquito a la parte de los comienzos de este proyecto y pues muchos profesores desistieron porque no, o sea, cambiar de un momento a otro de la educación tradicional a venir acá a esa educación donde yo tengo que sentarme con mi estudiante, mirarlo a los ojos y poder decirle, oye nene, o mi amor, ¿qué escribiste acá? ¿Sí? O tener una relación con él así muy horizontal, pues es difícil, o sea, el cambio es difícil, romper esos paradigmas es bastante complejo, pero Un pues poco igual, entender que el estudiante también sí, tiene que aportar, ¿no? sí, pero exacto, que mirar al estudiante como que también él es un interlocutor válido, ¿sí? Entonces, eso digamos que fue un poco complejo, pero una vez que eso fue cogiendo vuelo, pues se lograron cosas bien interesantes. Entonces, esa sistematización me parecía como que tenía que hacerse. ¿Cómo fue el proceso de sistematizar el proyecto de formación en valores? Bueno, en un comienzo, pues, documentarme mucho sobre sistematización, porque pues este es una metodología cualitativa, eh, pero pues de todas maneras requiere una serie de elementos que pues era importante como documentarse muy bien. A partir de ahí entonces se comenzaron a hacer como unas entrevistas, unos grupos focales para empezar como a indagar y a mirar y a reconocer esos significados que tenían los docentes de sus prácticas de valores humanos en el aula, ¿sí? Entonces se empezaron a hacer unas entrevistas tanto a estudiantes como a los docentes y como a algunos padres de familia sobre todo el proceso de cómo era que... ¿Hay alguna metodología fija que se aplique para desarrollar los valores humanos? O sea, Sí. un A y un Z que uno siga para Sí. inculcar los valores. Sí, pues de todas maneras el hecho de formar en valores humanos parte también mucho de la creatividad del docente y de algunas teorías y eso, pero nosotros allí en Kiva tomamos una metodología que era del Instituto de Valores Humanos Satya Sai, que ellos tienen pues representación en todo el mundo respecto a esta parte de prácticas en valores humanos. Entonces allí se trabaja como la interiorización de los valores humanos, se trabajan prácticas como la relajación, la respiración, la relajación en la luz,
los cuentos. O sea, hay una serie de pasos que se trabajan, pero pues que también dentro de eso cabe la creatividad del docente. Pero sí hay unos pasos. Entonces está el hecho, por ejemplo, del silencio, de lograr el silencio con los estudiantes. Eso es algo, pues es muy bonito. ¿En qué edades trabaja usted eso? Porque pues suena muy Eso interesante, pero sí. yo creo que depende un poco del grupo etario con el que esté trabajando. Sí, lo que pasa es que es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Igual nosotros allí lo trabajamos en ciclo 1 y 2 y se quiso hacer la sistematización y como resaltar la experiencia en ciclo 1 y 2 porque creo que es importante verlo desde la prevención. Como yo no espero a que el chico tenga 10, 11, 12 años que están en plena adolescencia y empiezan a brotar toda esa cantidad de problemas y cosas que no se pudieron resolver en esas primeras etapas. En ese orden de ideas, ¿usted cree entonces que los valores solo se pueden inculcar a temprana edad? No, o sea, no es que crea eso, sino que digo que debería ser así porque es la forma de prevenir que aquí no sea tan difícil. No es que no vaya a pasar, porque igual pasa, pero no va a ser tan complicado porque el niño ya lleva también un proceso, ¿sí? Entonces, si el niño aprendió a pedir perdón desde primerito, aprendió a decirle a su compañero de manera amable y agradable alguna cosa, es muy seguramente cuando él llegue a cuarto, quinto, a bachillerato, no le va a ser tan difícil esa etapa que es tan, como, no sé, como tan rebelde, tan complicada, ¿cierto? ¿Qué metodología utilizó para la recolección de información? Porque trabajando con niños tan pequeños y además tiene el factor familia, o sea, abarcó todo el espectro para recolectar información. ¿Qué metodología usó? Sí, yo ahí utilicé las entrevistas, ¿sí? Trabajé con entrevistas y con un grupito focal que hice con los docentes. Con entrevistas también a algunos padres de familia sobre el proceso y también mucha información que se tenía en el colegio. Pues en el colegio hubo por ahí un accidente, así que se dañaron una cantidad de documentos valiosos, pero bueno, los que yo pude rescatar, de ahí logramos y de las vivencias de las personas que comenzaron con todo este proceso. Y el pacto de convivencia, como también el pacto de convivencia cambió de manual de convivencia a pacto de convivencia, y cómo fue todo ese proceso y cómo hasta ahora, hasta este momento ya logramos, por ejemplo, que ese pacto de convivencia fuera un poquito más como aterrizado hacia los chiquitos, porque generalmente los pactos de convivencia traen la cantidad de cosas, de lecturas, de leyes. Ahorita sí hay como una parte que es como interactiva con los chicos, que ellos colorean, que ellos hacen, que sí. Entonces ahí logramos como que se ajustara a los niños pequeños. Cuando usted empieza a procesar la información que obtiene de estos instrumentos de medición, ¿qué es lo que más le llamó la atención? ¿Cuáles fueron las cosas más saltantes al comenzar a hacer análisis, tabular toda esa información que obtuvo de los distintos instrumentos que aplicó? Pues me pareció importantísimo y de rescatar ese significado que tenía para los docentes ese proceso de valores. No lo veía antes, no lo vi antes y tal vez no lo veíamos todos antes porque cada quien entra a su aula de clase, ¿sí? En su mundo. Exacto. Entonces cuando ya empezamos a rescatar como esos saberes, porque eso es como un intercambio de saberes, entonces cuando empezamos a rescatar esos saberes y empezamos a fijarnos que, uy, la experiencia de aquel es bien interesante, yo también la podría hacer, ¿sí? Entonces, digamos como que hubo una socialización de la experiencia y también una reflexión cuando nos sentamos con los profes y empezamos a dialogar sobre, ay no, ¿te acuerdas el caso de tal niño que no sé qué? Mira, yo hice esto, yo no sé qué. Y esos son unos saberes muy, muy interesantes que enriquecen. ¿Cuándo se da cuenta usted que esto es un problema de investigación y que amerita hacer todo el trabajo que da como resultado pues, la obra que se presenta? Pues bueno, yo siempre estuve inquieta como por la parte de los valores humanos y desde que yo llegué al colegio Kiva
y me presentaron el proyecto. Yo llegué en el 2005, ellos ya habían comenzado en el 2003, el colegio lleva mucho más tiempo, pero estaban construyendo un PEI que fuera diferente, que fuera como integral. Entonces ellos ya llevan desde el 2003. Cuando yo llego aquí, me presentan el proyecto, me presentan como toda la parte de cómo enseñar a leer, a leer y a escribir al niño de una manera totalmente diferente y como acercándose al niño. Pues a mí me gustó muchísimo, yo me enamoré de ese proyecto y me pareció que, pues que era como enriquecedor para mi vida. Entonces empecé a trabajar con eso sin pensar todavía en lo de la investigación. Eso de la investigación ya lo pensé, fue cuando empecé la maestría. Entonces acá en la maestría pues vimos muchísimas temáticas, muchísimas cosas, pero pues a mí me llamaba mucho la atención eso, y con la doctora Noris, que tuvimos también unas clases muy interesantes en valores humanos. Entonces como que me llamó la atención y como que hablé con ella y ella se interesó también y dijo, ay, yo quiero ir y conocer, sí, o sea, empezó como esa inquietud. Yo dije, sí, por acá es que quiero hacer mi investigación, por acá es que quiero hacer esto. Y lo de la sistematización pues lo pensé fue después, porque pues en un comienzo siempre se fue a hacer como investigación como tal en otros sentidos, pero ya después dije, no, esto debe ser como una sistematización de experiencias. Hoy día, después de la experiencia de haber realizado la investigación, ¿cuáles serían las conclusiones que más podría destacar del trabajo que realizó? Bueno, una de las más grandes y que para mí es muy importante fue el hecho de haber formado esa escuela de formación a familias y cuidadores. Eso me ha traído mucha satisfacción porque he logrado como uno de los propósitos que tenía yo justamente en el trabajo de investigación era ese, ¿sí? Lograr como que esas prácticas de valores y toda esa formación integral trascendiera hacia las familias, ¿sí? Aunque eso ya se venía haciendo, pero eso es un proceso que no había sido como tan directo, digámoslo así. Lo logramos con la escuela de formación, sin embargo pues todavía hay muchas cosas que lograr porque así hay profesores que han llegado nuevos y entonces a esos profesores toca empezar como a socializarles cada una de estas experiencias y lograr poder que todos estemos como mirando el mismo punto. ¿Cuándo cree usted que se ven resultados? ¿Eso es inmediato? ¿Qué panorama le pone usted al asunto? ¿Cree que esto llegue a permear, de expandirse mucho más allá del pequeño laboratorio en el que usted aplica esto? Sí, claro que sí. O sea, como te digo, bueno, en un comienzo era muy poco digamos, el impacto, más bien fue el rechazo, pero poco a poco sí se ha ido viendo como ese impacto. Se ha visto porque el colegio pues ha ganado una cantidad de premios. El colegio ganó el premio Compartir, ha ganado el premio de Secretaría de Educación hace poquito a la calidad educativa. O sea, tenemos muchos premios respecto a eso. En el colegio hay un programa que se llama Paquete Turístico Pedagógico, y pues nos han venido a visitar al colegio para mirar la experiencia, no solamente en valores, sino en las otras metodologías que nosotros realizamos allí, pero pues en valores especialmente. Entonces han venido a mirar cómo ha sido esa experiencia, han venido de varias partes del país, inclusive de fuera del país, ¿sí? Y hemos tenido como esa trascendencia hacia lo nacional y lo internacional, que era uno de las metas del colegio. ¿Ustedes están documentando este proceso? ¿Están haciendo medición de avances? Sí, ¿De alguna en el manera? colegio ¿Sí? se hace evaluación totalmente de todos los procesos. El colegio tiene todo un proceso de evaluación, por ejemplo en esta parte de los valores humanos, entonces nosotros trabajamos toda la parte de formación integral, de formación a agentes de cambio, que es el perfil del estudiante, y pues tenemos como un progreso grande en la parte de poder evidenciar cómo ha sido el impacto a través de esos seguimientos, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, tenemos los esenciales de los estudiantes, ¿sí? Entonces, hay un formatico que son los esenciales de los estudiantes, que ellos cumplo con mis tareas y me relaciono de manera adecuada con mis compañeros. Ellos deben llenar ese formatico de manera muy sincera, porque pues eso es lo que se les ha formado, ¿sí? No es escribir porque sí, no. Si yo tengo algo mal, lo escribo porque yo voy a hacer un plan de mejoramiento, porque eso siempre debe generar un plan de mejoramiento. Y también tenemos el formato de esenciales de padres, que los padres también deben llenar mes a mes, donde está, bueno, le pido el favor a mi hijo, le doy las gracias, salgo con él al parque, juego con él, o sea, hay una cantidad de características ahí que ellos deben como tener en cuenta para llenar ese formato. También hay esenciales de docentes, o sea, en toda esa parte se ve reflejada todo lo que es la parte de formación de valores humanos, ¿sí? ¿Eso lo socializan hacia el exterior ustedes? Sí, o sí, todo eso está socializado. O sea, todo eso se socializa pues cuando, por ejemplo, si hay alguna exposición ante alguna entidad que hayamos sido invitados, pues se hace toda esa socialización. Igual en el colegio, todos los meses tenemos esa socialización, todos los periodos, ¿sí? Tenemos esa socialización y es de conocimiento tanto del estudiante como del docente como del padre de familia. Entonces, finalmente, ¿qué recomendaciones podría hacer usted a futuro a partir de los hallazgos, de la aplicación de los resultados de la investigación en su colegio? Bueno, yo la verdad sí recomiendo que se trabaje con valores humanos, que se trabaje con socioafectividad, que todos los procesos educativos realmente vayan como transversalizados por esa parte, por los valores humanos. Es significativo, para los niños es significativo, el conocimiento se aprende de manera diferente, pero se aprende significativamente, ¿sí? Entonces es muy importante que de pronto el estudiante sienta que tiene al lado a su profesor, pero su profesor es como también su amigo, y es como su profesor también es el que lo comprende y lo escucha, ¿sí? No el que lo manda a callar, sino que de verdad el niño tenga esa confianza para poder llegar a expresar lo que él siente. En esa parte, por ejemplo, se encuentra con lo que es escritura natural y espontánea, que el niño puede escribir a través de un cuento libre, sin que el docente le esté juzgando su cuento, ni su escritura, nada. Él puede escribir de manera libre su sentido. Y el docente lo único que hace es interpretar su sentido. No es decir, ay, aquí no está, aquí está mal, aquí escribió mal, no. Sino es que escribiste tú aquí, ah, mira yo cómo lo escribo, mira tú cómo lo escribes. Estamos respetando el saber del niño y estamos respetando esa relación que pueda existir de manera horizontal. Muy interesante. Les recordamos que el libro Sistematización de una experiencia educativa sobre formación en valores en los ciclos 1 y 2 del Colegio Rural Quivada Alta, dentro de un proceso de reflexión y socialización, se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en el portal del ILAE.